Comienza la tertulia de los viernes, luego les anuncio que en la segunda parte vamos a tratar con la llamada debate de los viernes de la tertulia de Café de Periodistas. Van a estar aquí Eugenio, Echede y Eugenio por Coalición Canaria, va a estar también Jacobo Perdomo por el Partido Popular y va a estar también Alfredo Mendoza del PSOE y Antonio Morales de la agrupación local de Tinajo. Bueno, esto será en la segunda parte. Ahora vamos con Andrés Martinón a analizar los temas puntuales de hoy viernes. Don Andrés, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Jorge. Antes de nada, ya vamos a hablar después también del Rally Isla de los Volcanes, pero ya está todo programado para que empiece esta tarde, creo que empieza ya las primeras pruebas. Sí, hay una prueba, ahora se hacen, yo es que no sé mucho de esto, el set down, le llaman el set down, pero ya es una especie de como de preclasificatorios, y luego tiene el tramo espectáculo, que será por la tarde, de las 7 a las 8. ¿En dónde? Esto es en Arrecife, aquí en el recinto ferial, y luego ya mañana creo que empieza pronto y a las 8 ya empiezan ya con los tramos. Recomiendo que lo vean en la tele o en el digital, ahí lo explica perfectamente José Víctor Rodríguez. Es decir, que la gente sepa que hoy por la tarde pueden ir, en este caso, y ahora pronto, al ferial. Ya a las 2 ya hay en Puerto del Carmen lo que le llaman, es que no sé bien. Verificación. Sí, verificaciones y pruebas y tal. Ya puede la gente por la zona del Rancho Texas, creo que va a haber allí pases de los coches y demás. Luego ya la competición en sí será en la jornada del sábado, de mañana, y empiezan pronto. Hay que, sobre todo desde la organización, se está pidiendo mucha prudencia con todos estos tramos de tierra. Se cerrarán, creo que media hora antes nadie podrá acceder o moverse, y quieren demostrar que se pueden hacer las cosas bien y que se respete pues, el territorio, el medio ambiente, las aves y a todo el mundo, y que luego hay una buena prueba. Creen que los tramos que se han eliminado no son los más espectaculares, o sea que hay tramos, los del Cuchillo, los de no sé dónde, que son muy bonitos. Otros sitios que donde los espectadores van a poder pasárselo bien, y esperemos que sea todo un éxito para que se consolide y que se aprenda ya tienen todas las autorizaciones, ya lo dábamos, lo informábamos el pasado miércoles, creo que fue, y esperemos que por el bien de todo, que estas pruebas, yo no soy mucho de motor, lo reconozco, pero cuando hay una prueba esta hay muchísima gente. Mucha gente. Bueno, aquí estamos viendo otras pruebas, ¿no?, de otros años, y efectivamente yo creo que ahora mismo es el deporte de Lanzarote que más gente, seguramente, que mayor seguimiento tiene por parte de los aficionados durante esos 2 días del fin de semana. Andrés, por cierto, esta casa, Lancelot Medio, tiene hoy una cita, en este caso en el Teatro Cine Atlántida, que hay que agradecer a la empresa, en este caso al Grupo Espínola, que nos lo haya dejado para poder exhibir, en este caso, el documental que va a verse después en la televisión, pero hace 1 millón de años, un documental sobre esa película pionera que se rodó, en este caso, en la isla de Lanzarote en los años 60, ¿no? Sí, en el 66, además es un año que tú lo sabes históricamente por todo lo que has publicado, ¿no? El 66 es un año histórico, es la llegada, el regreso de César Manrique, que está ya empezando ya con todos los centros turísticos. Termolanza, la creación la primera desaladora que va a permitir hoteles y demás. Y luego también el 66... la creación del Hotel Fariones como primer gran hotel. Aquí estaba el Parador, era una cosita chiquitita y tal. Es el rodaje, lo explicábamos el otro día, de esa película. Es un documental que se llama Hace 1 millón de años en Lanzarote, porque me decía, hay gente que se confunde como si fuéramos a poner la película. No, son 7 entrevistas en las que 3 de ellos participaron. Una de ellas es tu hermana, Tere, luego está Malola de la Hoz y Bernardo Nis, hijo del pollo de Arrecife, de Heraclio Nis, que también tiene una participación importante. Estamos viendo pues escenarios, el Charco de los Clicos, se ve Famara, se ve... Al final un poco el documental lo que viene a reflejar es eso, que a Lanzarote, por ejemplo, está de actualidad, el Audi Q8. ¿Por qué vienen aquí? Porque quieren que los periodistas internacionales recorran con un buen coche en carreteras atractivas, en un entorno atractivo, y ese es el potencial que Lanzarote tiene, pues está trabajando para ello. Y que ya lo tuvo, porque Lanzarote, por ejemplo, en el tema de los spots de coche, yo recuerdo las BMW venir aquí en los años 70, 80, venían continuamente. Aquí. Esto, mira, hoy estamos hablando, ha estado rápido los realizadores o la realizadora, de cómo las marcas de élite, este es el coche, de los coches más caros que debe tener Audi. De la gama más alta, ¿no? Sí, ahora mismo, en estos momentos. Si eran 150.000 euros conseguir un coche, o sea, es como comprarse una casa. ¿Un coche eléctrico? Eléctrico de tope de gama, que se dice ahora, ¿no? Y en todo esto, lo bueno es que siguen eligiendo, ya lo digo, por eso es actual el documental, recorre y llega al final donde Héctor Fernández de la SPEL dice cómo se está trabajando una parte de la Sociedad de Promoción Exterior en la Lanzarote Film Commission, es decir, intentar que vengan rodajes porque son buena imagen para la isla,
no tiene ninguna afectación al territorio ni nada, y por otro lado se crea una pequeña industria, que lo crea o no, pues compañeros nuestros, pues si son cámaras, operadores de sonido, Claro. pues se les contrata. Las ferreterías, los coches de alquiler, las viviendas, los hoteles, como Sí, ahora sí, está pasando. hay una sinergia Claro, económica claro. importante alrededor de cualquier tipo de producción de este tipo. En cualquier caso, lo que hablábamos hace 1.000.000 de años, en Lanzarote es un documental, no es la película, no se confunda. Se puede ver de manera gratuita, puede ir todo el mundo. Bien, todo el mundo, lo comentábamos, se ha pasado ya, en un principio nos iban a dejar una sala del Grupo Espínola, la verdad que muy agradecidos, de 260 personas, que es como la segunda más grande, pero se cubrió rápidamente y se ha pasado a la sala teatro encima. Además, a mí la verdad que me gusta porque una cosa en gran pantalla, más la sala teatro, yo lo digo, es una de las salas de cine más bonitas, de las modernas. Hay teatros antiguos, Sí, hombre, en Canarias, muy bonitos, pero de las salas muy modernas, esa lámpara de araña, esas paredes rojas y una pantalla muy grande, y ahí ya caben casi 600 o más, o 700 personas, pero descontando el gallinero, pues a lo mejor 400 y pico personas que puedan estar bien, y yo creo que van a estar la gente cómoda. Hay que decir que se ha sacado, digamos, hay que registrarse. Sí, registrarse, pero que simplemente es poner el nombre y apellido y te dan un código QR para que usted pueda entrar, pero realmente hay que decirlo claro que todos aquellos que no lo tengan y si hay asientos se podrán... Efectivamente, que vayan, que el aforo, y no se va a llenar porque ese cine siempre, es muy... siempre de los que se apuntan, pues Claro. siempre hay un 20, un 30% Claro, que no van. y como me decía antes Guillermo, si es usted una persona mayor y vaya al cine, no hace, si no tienen móvil, hay gente que no, Claro. que no se manejan bien, vaya. No hay problema, no hay problema porque por eso hemos elegido la sala más grande para si fuera mucha más gente de los que se han apuntado, que no va a ser así. Que no va a ser así. Pues es más bien todo lo contrario, de los que se han apuntado siempre cae un 25%. Sí, pues la gente reserva, es gratuita y dice, claro, oye, pues si me surge algún plan, o oye, que de repente se pone mal o lo que claro, sea. Lo ¿no? que sea. Bueno, insisto, hoy a las 8 de la tarde en el Cine Atlántida, en el Cine Teatro, será la exhibición de ese documental realizado por Lancelot Medio, en este caso dirigido por Andrés Martinón, sobre el rodaje de una de las películas, por no decir pionera, que se hizo en la isla de Lanzarote de manera casi prácticamente íntegra, ¿no? Sí, tiene una parte en Tenerife, pero yo creo que sí, las grandes escenas, todas esas escenas que estábamos viendo, se veía papagayo, se veía tiene mucho algo, creo que Timanfaya. en el Parque Nacional del Teide, donde... Sí tiene. De hecho, hay una imagen como de un volcán y eso es el Teide. Pero muchas partes principales de la película es en Lanzarote y ahí se narra. Yo invito a que vayan. Estuvo el pollo de arrecife. Yo recuerdo cuando era niño que creíamos que el pollo de arrecife era, para nosotros que éramos muy chinijos, parecíamos como... Le teníamos un respeto increíble, ¿no? Porque... Sí. Hombre, él era policía municipal, pero luego era un hombre muy conocido. Claro, muy conocido, conocía, por esa es la clave, porque Ismael Curbelo, el director del Festival de Cine de Lanzarote, lo llama como hay un término que se llama Location Scout, que es los que encuentran las localizaciones o que encuentra a alguien de una ferretería, porque el pollo conocía a todo el mundo, y encima le gustaba... hablar en inglés, porque eso lo decía su nieta, que como ella se crió en Inglaterra, la nieta decía, me encantaba porque era el único que me hablaba en inglés, porque la niña era inglesa. Eso lo recordamos todos aquí, la gente que está de mi edad, hoy en Arrecife, sabe cuando el pollo lo veía, los 4 turistas que habían antes, él era siempre hablando con él, siempre muerto de risa, era un hombre muy... Sí, él era en relaciones públicas más que un policía. Público y después tenía su mala milk con los chinijos, pero porque claro, los chinijos en aquellos éramos muy gamberros. Bueno, vamos a hablar también en este caso, Andrés, de una noticia política, y es que ayer finalmente se despejó quién iba a ser la persona que iba a sustituir a Osvaldo Betancourt, una vez decidido por parte de Coalición Canaria que Osvaldo Betancourt va a encabezar la lista del Cabildo, aunque tiene que ser votado el próximo día 15. Su candidata Olivia Duque Pérez. Entre aplausos y parcialmente emocionada, Olivia Duque se ha convertido de manera oficial en candidata a la alcaldía de Teguise tras el salto de Osvaldo Betancourt a las listas del Cabildo por el Frente Nacionalista. Como decía el alcalde, pues siempre hay personas que están más contentas, menos contentas, pero al final me quedo con que la mayoría está aquí, está a mi lado, ha estado a mi lado, y eso es porque creo que he demostrado los valores que tengo y que por encima de todo creo que soy buena gente porque son los valores que me han inculcado mis padres. Fue una jornada muy emotiva, ya que la bienvenida de Olivia Duque suponía la despedida del que fuera alcalde del municipio la última década. A mi personal de alcaldía, que la veo por allí, falta Octavio, muchas gracias.
pidió fervientemente el voto para su compañera. Y yo pido a toda la población del municipio de Teguise para arropar a la figura de Olivia. Y de inmediato, dejando a un lado la parte sentimental, comenzó a trabajar de cara a su candidatura al Cabildo. Nosotros tuvimos un gobierno de Canarias y un Cabildo Lanzarote con Pedro Saginés. Díganle a Pedro Saginés los pleitos. Los pleitos que yo tenía para jalar para Teguise. Le mandaba a Eño, le mandaba a Miguel Ángel y después mandaba yo. Eso es lo que tenían que haber hecho para que la gente los creyeran. Duque tiene claro para lo que se ha metido en política. Porque hemos venido a trabajar, a afrontar los problemas, a luchar por ellos. Y cerró este emotivo acto cercano con un mensaje muy humano. Y también, pues, eso que dicen que en la política no hay amigos, yo les puedo decir que sí hay amigos en política, que se pueden conseguir amigos en política. Bueno, pues esta es Olivia Duque, la persona que va a ser la candidata de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Teguise. Yo creo que es una persona, bueno, yo que también vivo en Tahiche, en este caso ella es de Tahiche, una persona muy conocida en el municipio de Teguise y una persona que yo creo hecha a sí misma y que tiene un valor para mí excepcional de que una mujer se atreva a tomar esta decisión, que no va a ser fácil porque Teguise es uno de los municipios más complejos de la isla de Lanzarote, es el de mayor extensión, es el que mayor pagos tiene, mayor número de pueblos de toda Lanzarote. Pues sí, se ha cumplido al final un poco, se han cumplido los pronósticos. Esto arrancó desde hace tiempo. Me acuerdo de que ella ya lo dijo en una entrevista, sí, y creó cierta tensión en el seno de Coalición Canaria. ¿En una entrevista del día contigo? Fue sí, cuando ahí empezó a... Dice que no, y además lo dijo. La verdad que Olivia tiene convicción y decisión, y lo dijo, dice, yo me veo capacitada, claro, y además la propia organización le fue dando también concejalías cada vez más importantes, sí, o sea, sí. Ya tienes urbanismo, ya tenía otro tipo de cuestiones, y Olivia es una mujer resolutiva, yo creo que es una buena candidata, es mujer, que también dinamiza también lo que es una formación política, con conocimientos, viene de la empresa privada también, yo creo que es un relevo casi natural, no sé, yo creo que Coalición Canaria lo ha meditado, yo creo que Olivia no era el problema era qué pasaba con Osvaldo, pero estaba claro que si Osvaldo se movía de Teguise, yo creo que luego aquí estamos viendo grandes compañeros de sí, Osvaldo. Y gente que, claro, el núcleo duro de Osvaldo claro. Está ahí metido. Y evidentemente ya veremos cómo se conforma esa lista, me han dicho que se va a intentar apostar también por la renovación, por buscar nuevas caras de cara a llevar el ayuntamiento. Y, en fin, pero también se va posiblemente a que hayan personas ya con experiencia, porque es necesario en ese municipio que hayan gente con experiencia dentro del ayuntamiento. Si finalmente es Olivia la alcalde, la alcaldesa en este caso. ¿Por qué? Porque las cosas ahora no están nada claras, ahora va a ser más complicado para Olivia. Viene de 3 mayorías absolutas de ese señor que estábamos viendo, de Osvaldo Betancor, lo cual va a ser fácil revalidar. Pero evidentemente muchos creen, al menos en el Coalición Canaria, creen que es una muy buena candidata, tendrá que competir con Marco Vergara del Partido Socialista. Ahora mismo también hemos sabido que el candidato de Nueva Canaria va a ser el doctor Fernando Jiménez. En fin, que va a tener allí también del Partido Popular, ¿no? Que va a haber en este caso Rita Hernández. En fin, que no va a ser fácil. No va a ser fácil para Coalición Canaria revalidar la mayoría absoluta que ha tenido, pero lo van a intentar. No, y que también, lo que dices tú, cuando ya llevas tanto tiempo gobernando y sobre todo con varias mayorías absolutas, los otros ya están cansados de ti y casi que están dispuestos a pactar. La izquierda con la derecha, con todo, con tal de que tú no salgas. Porque también es verdad, volvemos a lo mismo, la aritmética será lo que decida. O sea, a lo mejor le queda uno, también, ¿sabes? Coalición Canaria es más fácil negociar con uno que negociar con 4. También va a depender de los pactos que se hagan a nivel insular. Claro. Pero inicialmente es muy complejo que ocurra lo que ya ocurrió en las anteriores elecciones. Puede pasar, que hemos visto de todo, pero es muy complejo que el Partido Popular adopte la decisión de pactar con el Partido Socialista a nivel insular. Es muy complejo, más allá de que es muy complejo sobre todo porque vienen unas elecciones generales y sería muy complicado vender el Partido Popular que va a unas elecciones generales 6 o 7 meses después con un Partido Socialista que va a ser su principal contrincante político, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este caso va a ser muy complicado, va a ser unas elecciones que van a estar todo muy ajustado y puede pasar cualquier cosa en los pactos. Va a depender primero del pacto que se pueda haber a nivel regional. Si gobierna de nuevo el Partido Socialista con el resto de partidos pequeños,
o lo hace con Coalición Canaria, si Coalición Canaria no logra ser el partido que con el Partido Popular saque una mayoría absoluta, que no va a ser fácil entre los dos, es decir, sumando que puedan gobernar en solitario. Incluso con el apoyo a lo mejor de los gomeros, que podría ser otra opción. Pero en fin, las cosas no están nada claras, pero va a depender mucho, me da a mí, de lo que ocurra a nivel de Canarias, lo que luego de ahí se vaya a conformar en las diferentes instituciones, tanto insulares como municipales de toda Canarias. Sí, los pactos en cascada y Sí. demás. Hombre, yo, por ejemplo, esta legislatura fue la sorpresa, ese giro que dieron, sobre todo Dolores Corujo con Astrid Pérez. Entonces, claro, ahí ya te rompe todo. Es que eso es lo que condujo claro. a que hoy esté el PSOE fuerte. Claro. Fue ese pacto, porque en la urna, Claro. precisamente, lo que manifestaban es que gobernara el PP con coalición. Sí, que era una sintonía, que se entendía Claro. que con quién pacta, porque hay mucha gente que vota también pensando, alguien me lo dijo una vez, dice, yo quiero saber que me diga al que yo le voy a votar, ¿con quién va a pactar? Claro. Entonces, pero yo también entiendo, yo creo que en la vida no hay que decir, no, en la vida se puede pactar con todo y es que las circunstancias pueden ser tantas. Yo entiendo que eso es muy difícil de decir. Aquí lo que pasa es que yo creo que se jugó bien las cartas, el Partido Socialista jugó muy bien las cartas, creo que fue un hombre como Andrés Stinga el que casi salvó in extremis la posibilidad de que Astrid pudiera pactar con Coalición Canaria, que estaba muy cerca porque la presión a nivel del Estado del Partido Popular era para que pactara con Coalición y no con el Partido Socialista, pero finalmente se optó, y esto es verdad que ahora Astrid y Loli pues realmente rompieron, estuvieron a punto casi ni de hablarse, pero lo cierto es que afianzó, es decir, esa operación de Astrid afianzó a Astrid en el ayuntamiento, pero más afianzó para mí por lo menos, al Partido Socialista en el poder, porque el que tiene el cabildo al final es el que controla casi todo el resto de las instituciones. Andrés, pues no sé si tenemos alguna cosita más, decir que el Lancelot inglés ya está en la calle desde hace unos días, y hay que de aquí darle un abrazo muy fuerte a Larry Yasky, que sigue adelante con lo que es una de las revistas en inglés decana de toda España. No hay en toda España una revista que haya mantenido durante 38 años, que se dice fácil, 39 años, me están corrigiendo desde realización, que lleve 39 años en el mercado, en este caso en el mercado insular, ¿no? Sí, la verdad que el mérito de Larry es grandísimo, el mérito de Liz es grandísimo, porque Liz está en la retaguardia, pero Liz es una cosa que yo no quiero enfrentarme, en una guerra nunca me enfrentaría a Liz Yasky, porque ella es la que realmente consigue los proyectos, muchas veces la financiación y esas cosas hay que conseguirlas, pero es verdad que Larry Yasky es un hombre que se acuerda de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que tiene 86 años, y el hombre es, sobre todo tú muchas veces lo has destacado y es verdad, o sea, es un embajador para Lanzarote. Sí, sí. Todo el tema ese de San Antonio de Texas lo ha hecho él. Todo el tema de Manrique lo exporta él. Todo el tema del conocimiento de las relaciones entre británicos y lanzaroteños canarios, él ha investigado mucho. Él cuando lo invitan a la embajada española es precisamente por la labor que ellos consideran que están haciendo de Gran Bretaña en España. Sí, no sé qué título le dieron, un título eso de la Orden del Imperio Británico, algo así. Y va cuando son las recepciones de estas reales y todo el tema. En fin, que no sabemos lo que tenemos. Andrés, nos tenemos que ir, nos vamos ahora a la segunda parte del Café de Periodistas porque nos están esperando ávidamente nuestros contertulios políticos de hoy. Bueno, pues volvemos al Café de Periodistas. Esta es la segunda parte, como saben, todos los viernes, el café especial del debate de los viernes con los políticos de la isla de Lanzarote. En este caso vamos a presentar al representante del Partido Socialista, en este caso va a ser también candidato a la alcaldía del Partido Socialista por Arrecife, Alfredo Mendoza. Buenas tardes, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Jorge. Muy bien, gracias, muy gracias. Por cierto, usted como consejero de deporte, que también lo es, ¿qué le pareció ayer el partido de España?
La verdad que contra los japoneses. Nos puso todos un poco nerviosos, ¿no? Y gracias a los alemanes pues estamos en la siguiente ronda. Al final no sé si eso se planifica o es una estrategia, porque lo que se buscaba era pasar de segundo de grupo. Yo creo que como pasó las cosas me da a mí que no. Un rato Yo creo que fue, sí. yo creo lo que fue es que jugamos el peor partido de los últimos años, y sobre todo porque eran lo que se llaman partidos trampa, que no sabes muy bien cómo tienes que jugar porque prácticamente estaba ya clasificado. Jacobo Medina, buenas tardes, Jacobo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Te sorprendió el mal juego de España? Bueno, sí, sinceramente sí, me sorprendió, pero bueno, espero que el próximo martes, creo que es el próximo partido, ganemos con otra goleada como empezó el Mundial España y bueno, la verdad que Alemania siempre nos salva, siempre nos termina salvando. Siempre nos lanza el rescate. Vamos a saludar a Antonio Morales, en este caso es concejal de Tinajo y también va a ser candidato a la alcaldía por su partido, en este caso aliado a Nueva Canaria. Buenas tardes, don Antonio, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. De momento no está aprobada la candidatura. Hay que ser ¿No está aprobada todavía? No. Yo creía que ya estaba aprobada. Bueno, vamos a saludar también a Yedey Eugenio, en este caso concejal de Arrecife, y viene en representación de Coalición Canaria, donde también es candidato a la alcaldía. Don Yedey Eugenio, buenas tardes, Yedey. Buenas tardes, Jorge. A usted no me pregunta de fútbol porque creo que usted estaba ayer en otro sitio. Entre que no soy muy futbolero y que justo a las horas del Mundial yo estoy ejerciendo mi labor docente este año, más allá de mandarle a los chicos a quitar la pantalla del fútbol mientras las clases, poco he visto. Por cierto, ayer estuvo aquí Fernando Clavijo y la verdad no fue un error convocar una conferencia a las 7 y creo que 7:30 de la tarde, justo coincidiendo con el partido. La verdad que hay que mirar mejor estas cosas y no caímos cuando se organizó la agenda en este tema, pero la verdad que completamos aforo, la gente además muy interesada en lo que el compañero ha venido a contarnos, que no es otra cosa que poner de relieve que nosotros sí tenemos un proyecto para esta tierra y nosotros sí conocemos los números de ahora y los que van a venir, porque a veces es muy fácil hacer castillos en el aire y yo creo que es importante estar sentados y saber hacia dónde caminamos. Bueno, pues ya veremos, como es verdad que la conferencia, el título era interesante, por lo que nos contó aquí Fernando también, pero es verdad que no era la mejor fecha, un jueves cuando coincidía en ese momento la conferencia con un partido de fútbol tan importante como el que jugaba España. Por cierto, dicen que el buen conferenciante no es el que llena, sino el que no vacía cuando está lleno, en este caso, el escenario. Bueno, vamos con los temas de actualidad de la semana, analizarlo aquí en la mesa del debate del Café de Periodistas de los viernes, y en este caso ha sido noticia cuando el pasado viernes, justo hace una semana, pues Centro Turístico encargaba a un barco grúa extraer estatua o escultura del fondo marino, en este caso del Museo Submarino, el Museo Atlántico de Playa Blanca. Ha llamado la atención porque sobre todo las escuelas de buceo y centros de buceo pues protestaron y impidieron inicialmente que se pudieran extraer esas esculturas. Hubo cierto oscurantismo, el propio alcalde de Yaiza decía que a él nadie le había comunicado nada. Lo cierto es que luego Centro Turístico aclaró que más allá de que habían dicho inicialmente que eran por cuestiones de mantenimiento, se trataba de sacar precisamente a Ignacio Calatayud, que veíamos antes en imágenes. Alfredo, tú como del Partido Socialista, ¿se cree que es una polémica que pudo haber evitado el Cabildo de Lanzarote a través de los centros turísticos? ¿Cree que era necesario extraer dos esculturas? En este caso no encontraron otras dos, por lo visto, de Ignacio Calatayud. Bueno, yo creo que ha sido una decisión política después de ver los acontecimientos que han sucedido en torno a la figura de Ignacio Calatayud. Una decisión creo que correcta, sacar las esculturas y de la apología que se hace sobre un personaje que creo que no debe estar vinculado a una obra de arte encima que tiene detrás a los centros turísticos. Y de momento yo le digo que es una de las decisiones correctas que se ha tomado y a partir de ahí todo lo demás son ríos de tinta que están corriendo. Pero es una decisión política. Evidentemente, cuando nadie hace un... A mí el otro día me preguntaron también por este asunto, yo creo que cuando decidieron colocar un museo submarino o se decide colocar unos caballos frente al castillo bebiendo agua de la marea, nadie hace un concurso de ideas, nadie plantea una opinión pública, nadie hace un debate público para que se coloquen las obras, es una decisión que se toma en el torno de un grupo de gobierno.
colocar una obra porque se cree en ese momento que es la obra adecuada que necesita la isla para desarrollar, y en la misma línea, pues también con unos criterios lógicos y evidentes, que es las manifestaciones que hemos escuchado en estos días sobre las declaraciones que ha habido entre el presidente del Cabildo de aquel entonces, don Pedro Sanginés, y Ignacio Calatayud. Pues yo creo que manchaban un poco lo que es la obra que se quiere mantener en sí. La obra en sí se mantiene, sigue estando allí el Museo Submarino, pese a que le pese, y lo que se ha retirado son 2 imágenes de este señor que estaban allí en este museo, y ya está. Yo creo que no hay más debate. O sea, que se haya querido generar una polémica, si era necesario, si no era necesario. Pues mire usted, yo ahora mismo estaba debajo del agua y se retira debajo del agua. Si hubiera sido presidente del Cabildo también lo hubiera hecho, ¿no? Habría que valorarlo, tendría que valorarlo si fuera presidente del Cabildo y realmente ver o sea, lo que ha desatado todo esto, ¿no? De la polémica que ha desatado, que entiendo que es una polémica, creo que estéril, porque al fin y al cabo es una decisión que se toma en el seno de un gobierno, de la misma manera que se tomó en su día poner 4 caballos bebiendo agua de la marea y un montón de figuritas debajo del fondo del mar, con un criterio, oye, artístico o no, sin una opinión popular, sino simplemente una decisión política que se tomó en ese momento, que nos podrá gustar más o menos, que haya sido acertado o no. De momento yo creo que es una decisión también que se toma en el seno de un gobierno, evidentemente con un color político. El Partido Popular, ¿qué le parece? ¿Ha sido acertado? ¿Creen, como dicen algunos, que ha sido incluso un atentado a la obra de un artista? ¿Una mutilación de parte de un museo? La verdad que no sorprende las formas de actuar de Dolores Corujo. Una presidenta que ya estuviera rápida, a la misma rapidez en sacar estatuas debajo del mar, de un conjunto escultórico, de un conjunto artístico, como por ejemplo es el Museo Submarino, que nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero la realidad es que está ahí, que el Cabildo de Lanzarote se ha gastado más de 800.000 euros. En su momento nosotros fuimos críticos con ese gasto en el momento que se... De la construcción. En este caso, que se contrató, estaba gobernando Coalición Canaria y el Partido Socialista. Casualmente, Coalición Canaria y Partido Socialista, que estaban gobernando en el momento en el que se crea el Museo Submarino, ahora es el Partido Socialista quien quiere sacar las estatuas determinadas de ese museo. Evidentemente hay cuestiones más prioritarias en la isla de Lanzarote, como pagarle a los trabajadores de Adislan, las viviendas sociales que tanto ha prometido Dolores Corujo y que no se han ejecutado, la ordenación del territorio que se ha enterrado en la revisión del PIOL y que no se ha avanzado absolutamente en nada en ese sentido, las plazas sociosanitarias en la isla de Lanzarote, que es la única isla de Canarias que no cuenta con plazas de alto requerimiento ni cuenta con residencia de alto requerimiento, y la isla de Lanzarote, que tiene un 9% de energías limpias, solamente un 9%, y queda mucho para hacer en muchas materias, pero está claro que la presidenta del Cabildo tiene otras prioridades. Yo creo que como presidenta del Cabildo tiene que dedicarse a lo que le han elegido los ciudadanos de la isla de Lanzarote, es a resolver los problemas, no a estar en la revancha política constantemente. Hemos empezado la legislatura, el mandato, mejor dicho, y lo vamos a terminar con trifulcas entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Y yo creo que lo que tiene que hacer la presidenta del Cabildo es centrarse y evidentemente hacer autocrítica. Esto no es gestionar para los ciudadanos, esto es intentar estar en la revancha política constantemente, día tras día y mes tras mes. Antonio, ¿cómo lo ves desde tu forma de pensar? ¿Crees que se acierta quitando...? Comparto, yo no entro en el fondo porque lo único que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alfredo, efectivamente es una decisión política y no del Partido Socialista, de la presidenta del Cabildo y punto, ¿vale? Y eso se puede respetar. No cabe ningún encaje argumentario, como por ejemplo es que hay unas conversaciones en un chat cuando no hay personas condenadas. Si fuera por esa regla de 3, el gobierno de Canarias y sobre todo el equipo sanidad de la Unión de Canarias ya estuviera todo cesado por todo lo que se ha escrito y se whatsappearon y hubo correo con el caso Mascarilla. Mire, yo puedo estar de acuerdo que efectivamente uno está en política, tiene que tomar decisiones y es una buena decisión. Pero Lanzarote lo está pasando mal, sin plan insular, le han quitado la ayuda al agua agrícola o al sector primario en general, no le han dado esa ayuda, la gente de Adislan, tema de carreteras, son los problemas de esta isla, realmente. Entonces, desde el principio de la legislatura hay... ¿Pero por qué cree usted que hacen porque evidentemente todo el mundo coincide que es una decisión política pura y dura, pero ¿por qué cree usted que se adopta esa decisión? Porque creo que el Partido Socialista... rectifico, no voy a hablar del Partido Socialista porque no es justo meterlo a todos al mismo saco.
pues la dirección del Partido Socialista o la secretaria insular, posiblemente la campaña va a ir en esa línea de ir a estar en contra de la corrupción. Tienen una inquina desde principio de legislatura con Coalición Canaria, que no es ni normal, y esa guerrilla está afectando a la gente, insisto. Es decir, no se paga agua, la subvención a los agricultores, Adislan pasando la situación, diciendo cosas, el plan insular, y después con un argumentario con cosas que no se ajustan a la realidad. Yo creo que llega el momento de estar por encima de esa historia. Entre otras cosas, porque yo estoy convencido que esos dos muñecos, esas dos figuras, pasa por ahí media isla, le dice quién es el fulano y no sabe ni quién es. Entre otras cosas, porque posiblemente no se reconozca. No, y el segundo que con el tiempo... el 99% no sabía que existían esas figuras. Y entre otras cosas, porque el tiempo me imagino que irá llenando la figura de... No me parece un error. Hay imágenes que hemos visto estos días que efectivamente ahora se ha creado. Ayer el alcalde de Yaiza decía que, en fin, que esta medida se había adoptado sin al menos consultar con Yaiza, que aunque no es el propietario, pero sí es verdad que está, digamos, en su municipio y que... En fin, que no se le había... Que ahí está la lealtad institucional que se ha perdido. Y ya no hablo solo del Cabildo, hablo en general. Cuando hay un mínimo de responsabilidad y seriedad, se respeta la lealtad institucional, tanto gobierno-oposición, como cuando usted va a actuar en un municipio, aunque la competencia no sea de ese municipio. Y eso, desgraciadamente, también se ha perdido. Hombre, afectaba a empresas que estaban en ese municipio y era lo más que le preocupaba al alcalde, especialmente. Más allá de la guerra, que él cree que hay una guerra ahí, por parte del Cabildo con Coalición Canaria. Yede Eugenio, ¿cómo has visto todo este tema, todo este asunto que a alguno pues, realmente le ha llamado la atención? Hoy hay incluso artículos en la prensa de Canarias pues, dedicados a este asunto. Bueno, es una cortina de humo más de quien lleva 3 años demostrando que no sabe lo que es la gestión pública y que no sabe qué es gestionar una institución como el Cabildo de Lanzarote. Una pataleta y una vendetta más de don Carlos Espino y doña María Dolores Corujo. Yo sí meto a todo el Partido Socialista porque aquí está don Alfredo justificando lo que es injustificable. Ha habido un atentado contra una obra de arte, eso es como si a mí mañana no me gusta un cuadro de Manrique o de Alfonso Aguiar y voy y le corto un trozo, porque no me gusta ese color. Aquello es una obra de arte. Y usted no puede violar una obra de arte como han hecho. Y miren, aparte de una obra de arte, aquello es un arrecife artificial que tiene vida y que han atacado de noche, con nocturnidad, con alevosía, pagando con dinero público más de 1 millón de pesetas por un barco para venir a hacer una vendetta política. Porque no hay otra cosa detrás de eso. Porque miren, como el molde que dicen que es de don Ignacio Calatayud, hay 300. ¿Por qué? Porque el artista puso un anuncio en las redes sociales para quien quería ser modelo de sus moldes. Y quien quiso, hay muchos trabajadores del Cabildo, hay mucha gente del sur, hay muchos extranjeros que conocían al artista y que vinieron para dejarse... ¿Hay gente del PSOE? Sí, hay gente del PSOE. Y yo conozco los nombres de algunos que fueron porque coincidí en el taller y los vi haciendo... Y no pasa nada, es una obra de arte, ya está bien. Empezaron quitando las esculturas del castillo, con el silencio cómplice de sus socios de gobierno en ese momento, que ahora dicen que esto es una guerra entre Coalición Canaria y el PP, y el PSOE, perdón. Luego secuestraron un libro. Ahora mancan una obra de arte. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Usted se imagina que a un gobierno de este Cabildo se le ocurriera cortar un juguete de viento de Manrique? ¿Porque no le gusta? ¿Usted se lo imagina? Porque es una obra de arte. Porque por encima de las ideologías políticas tiene que haber el respeto a la cultura y al arte. Y estos señores no han respetado nada. Y encima, mintiendo a la ciudadanía, porque primero dijeron que eran operaciones de mantenimiento. Lo dijo el consejero delegado, el que pagamos todos con un sueldo público. Engañó en medios de comunicación a la ciudadanía cuando le preguntaron si los permisos pertinentes, porque si el Ayuntamiento de Yaiza no sabía nada, no hay permiso, porque si no lo sabe no puede haber dado permiso. Y cualquier intervención en término municipal tiene que tener una autorización municipal. ¿A qué estamos jugando? Esto es el ejército de Pancho Villa. Bueno, Benjamín Perdomo aquí decía el consejero delegado de los centros turísticos que no tiene que pedir permiso porque eso es una instalación del propio Cabildo. Y no yo soy dueño de mi casa y si quiero hacer una obra tengo que pedir permiso al ayuntamiento. Este señor lo primero que tiene que hacer es estudiarse las normas si quiere dirigir una empresa pública. Y luego la falta de coherencia, es decir, que esto es un tema contra la corrupción. Oye, doña María Dolores Corujo está imputada a día de hoy por prevaricación y por por malversación de fondos públicos. ¿Van a cortar sus fotos en la página web del Cabildo? Porque esto no puede ser que haya una vara de medir para unos una cosa, para otros otra. El criterio será el mismo para todos. A mí me parece un absurdo. Doña María Dolores Corujo es una persona que está investigada por una denuncia. Igual que lo es el señor Ignacio Calatayud, igual que lo... Sí, la tengo y si quiere ahora se la enseño. Igual que lo es don Ignacio Calatayud, igual que lo es don Pedro Sanginés, igual que lo fue don José Montelongo en su momento, igual que lo es Blas Acosta.
investigados, porque hay una denuncia, hay una investigación. Ya está, la justicia que hable. Ustedes no son el tribunal de la Inquisición. El Partido Socialista no está aquí para dar lecciones de moral de nada. Son los que se llenan la boca hablando de la defensa del territorio, el ecologismo, nosotros somos los que vamos a salvaguardar la protección del medio ambiente. Se acaban de cargar un arrecife artificial. Acaban de atentar contra la vida de 100 familias que viven de ese museo. Y todo esto lo hacen con una impunidad y una alegría. Es que le faltó a Don Benjamín Perdomo hacer un chiste. Es que no se toman las cosas en serio. Bueno, vamos ya a la segunda ronda, simplemente para si quieren matizar algo, porque sobre todo lo que se está acusando es que, el Partido Socialista ha tomado una decisión, digamos, política, pero también faltando a la presunción de inocencia que merece cualquier persona. Bueno, pero ya le digo, es una decisión que ha quedado manifiesto hasta por ellos mismos, en unas declaraciones que es unas filtraciones de un chat que hay en el que hablan y se jactan y se ríen de que por lo menos les va a quedar el recuerdo que van a estar allí por los siglos de los siglos. Entonces, yo creo que es una falta de respeto a la institución y a la administración, primero, y se ha tomado una decisión correcta, política correcta. De la misma manera que en su día también se tomó la decisión política y correcta de colocarlos allí. O sea, era otro grupo político el que gobernaba, que no estábamos gobernando ya con coalición, también tendría que decirle al señor Jacobo Medina, pero bueno, también fue una decisión de aquel anterior grupo de gobierno que no consensuaron con nadie. O sea, de una decisión correcta de ponerlos allí y de poner los caballos frente al castillo. Ahora estamos en una situación que llevamos varios días hablando de esta situación y efectivamente, fíjese lo que interesa realmente esta situación, que sobre la marcha es en un recorrido de las cosas que se han dejado de hacer, en las que estamos trabajando incansablemente. O sea, hoy podemos decir que vamos a contar ya con la recuperadora de aguas de Arrecife, que llevamos años esperando, 20 años esperando por esa infraestructura. Se ha estado trabajando todo este tiempo, al margen de hacer estas cosas también, de hacer este tipo de acciones que dignifican a la administración, como retirar las estatuas de este señor de allí. Hemos ido haciendo bastantes cosas. Se está trabajando en algo que se tenía que trabajar hace años y que lo único que puso en manifiesto la pandemia fueron las vergüenzas que se estaban haciendo con el colectivo Adislán. Y se está trabajando para que Adislán definitivamente esté constituido legalmente y pueda prestar un servicio correctamente. No estar llevando a reparos constantemente las facturas de Adislán, facturas sobredimensionadas y facturas que no se sabe ni cómo vamos a pagar, porque tienen que ser objeto de un reparo de alcaldía, de presidencia del Cabildo. En todo eso se está trabajando al margen de estas acciones. Así que no creo que haya sido una decisión incorrecta. Jason de Key, que aquí tengo, y lo pueden ver, aquí bueno, me mandan al WhatsApp, porque nosotros le preguntamos a ver si podía intervenir en directo, no puede, y nos mandó simplemente una simple declaración y dice: cuando llegué a Lanzarote para construir el museo hice cientos de moldes de personas al azar. Sus profesiones e identidades no tenían nada que ver con la obra de arte. En fin, yo lo que creo es que, como bien decía antes Antonio, difícilmente puede creerse que ahí se está, digamos, haciendo una escultura como el que pone una escultura en la calle para rendir homenaje a una persona. Yo creo que esto era dentro de un conjunto artístico. Se podía estar usted, yo o cualquier persona que se hubiera presentado como modelo dentro de un conjunto artístico. Pero bueno, aquí digo lo que dice el artista, que también que es el afectado directamente, o al menos parece, en su obra. ¿Quería matizar algo? Bueno, es verdad que a mí el Partido Socialista que condene a la gente sin ser juzgados me parece absolutamente lamentable. Sobre todo cuando les toca a ellos, son imputaditos, pero cuando le toca al resto son imputados con mayúsculas, ¿no? Y cuando los condenan, tipo Chávez y Griñán, que hicieron un desfalco de millones y millones de euros en Andalucía, casi que salen a decir que el fallo judicial, nunca mejor dicho, fue un fallo o fue un error, ¿no? Yo creo que en este sentido, tanto partidos como Podemos, como el Partido Socialista, tienen el listón muy alto en esto de condenar a la gente sin ser juzgado. Mire, yo sin ir más lejos, estamos hablando de que Pedro Sanguinés está investigado, de que la propia presidenta está investigada en una denuncia interpuesta por malversación y por prevaricación, o pudiera estarlo otros cargos públicos. La presunción de inocencia nunca se puede pisotear. El Partido Popular siempre la ha respetado desde el minuto uno y siempre la vamos a respetar, porque lo que no es ni medio normal es que cuando a uno se le notifica que se va a estar investigado por un determinado procedimiento judicial, el Partido Socialista los condena. Y cuando les toca a ellos, hay que respetar a la justicia.
Y yo creo que en este sentido hay que respetar a la justicia. No se Aguantamos la vida puede, pública, no se puede hacer un uso perverso de la presunción de inocencia o de condenar a la ciudadanía cuando no han sido condenados. Ustedes están utilizando un argumento piupérrimo con respecto a determinadas estatuas, diciendo que este señor, mira, que no tengo la oportunidad de conocer a Ignacio Calatayud, simplemente que me dio clases en la UNED en su momento. Pero la realidad es que estamos poniendo en el disparadero a una persona que está investigada, que no ha sido condenado. ¿Y qué vamos a hacer el día de mañana? Si condenan a María Dolores Corujo, vamos a recortar de todos los periódicos la imagen de la presidenta que ha sido condenada por determinada acción que hizo en el Cabildo. Oye, yo creo que debemos de respetar a las personas, respetar la presunción de inocencia, y evidentemente cuando la justicia se pronuncie y condene a determinados cargos públicos por hacer un uso un mal uso, mejor dicho, de la administración pública, pues ahí saldremos todos y condenaremos esa actuación. Para ir terminando con este tema, simplemente, Antonio, el consejero delegado dice que no era tanto el gasto que se hizo como se había dicho inicialmente, fueron 6.500, 6.700 euros lo que ha costado esa operación. Es verdad que él anunció que va a haber una segunda operación porque se le escapó 2 esculturas, pero que van a buscarlas en el fondo del mar en los próximos días o semanas. Sigo manteniendo lo mismo que dije antes. El Partido Socialista en este momento tiene 2 criterios. El de ellos, cuando ellos tienen imputaciones o incluso condenas, como acaba de hablar del caso de Andalucía, pero en estos momentos está el gobierno de España sustentado por partidos que tienen condenados por incumplir la ley, como puede ser el caso de Cataluña o el País Vasco, y no pasa nada porque hay que mantener a un gobierno sea como sea. Eso no es justo. No es justo, pero para algunos pusieron el nivel tan alto en su momento, de aquella línea roja, donde si usted está investigado y se le abre juicio oral, ya no es candidato, pero eso ya se lo saltaron, porque como les está afectando, ¿no? Me parece muy injusto, pero es lo que tenemos y lo tenemos que aguantar, porque eso ya depende de cada uno, ¿no? Lo diferente es cuando los voceros, porque escucho alguna entrevista por ahí que dicen hoy una cosa y mañana dicen lo contrario. Entonces uno debe decir lo justo. Yo aquí tengo que decir que lo que ha dicho Alfredo, oye, una decisión política, correcto, eso no lo puede negar nadie. Pero cuando viene que primero es mantenimiento, después no sé, que quieres camuflar la historia e intentar contar mentirejillas, mejor que, en fin. Venga, vamos a terminar. ¿Quiere añadir algo a todo lo que se ha dicho, Chedei, sobre este tema? Un poco el absurdo de esta política que se está haciendo en el Cabildo de Lanzarote, ¿no? Es decir, es que es un guiño a la corrupción tener allí debajo unas esculturas que utilizaron como molde a alguien que está investigado por una denuncia, que no condenado, investigado por una denuncia. Y fíjese usted lo clara que eran alegorías a la corrupción y a la persona en cuestión, que no las han encontrado porque no se reconocen. Es decir, es el absurdo. Es que lo que no se puede es estar todo el día dando patadas hacia adelante, que repito, que no es banal. El consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo se puso en esta tele y en otros medios de comunicación y dijo, cuando levantaron en armas a todos los clubes de buceo, que por cierto pusieron en riesgo la vida y la seguridad de las personas que estaban allí practicando buceo porque fueron con un barco a sacar esculturas mientras aquello estaba en actividad, que eso también hay que ponerlo de manifiesto, y dijo, no se preocupen, que son solo operaciones de mantenimiento. El consejero delegado, si eso es capaz de decir cuando hay un barco y una foto de que están sacando cosas de allí abajo y es capaz de salir en los medios de comunicación engañando y diciendo que eso son operaciones de mantenimiento, imagínense ustedes lo que podemos fiarnos de las cuentas que acaban de aprobar. De todas maneras, se ha dicho que va a haber una segunda operación para... Pero de mantenimiento, de limpieza, de limpieza contra la corrupción. Aquí ha dicho que es para sacar... Va a ir a bucear, porque esto ya parece más un chiste malo del periódico que la realidad política. Se van a equivocar y van a sacar uno de los del PSOE y lo van a cesar por No, eso. creo que no sacaron porque habían dudas y no sacaron los 2 porque creo que alguien, esto me lo acaban de decir desde Yaiza, desde el municipio de Yaiza, que es que estaban marcadas, señalizados, claro, el barco cuando iba a zambullirse, en este caso los buzos, ya iban a tiro hecho, tenían marcado las 4 figuras, pero creo que alguien de los buceadores, de los clubes de buceadores, retiró esas señales y entonces cuando fueron los buzos solo encontraron las 2 que pudieron sacar, que eran las que estaban claramente identificables, porque había un certificado, por lo visto, que eran las del fotógrafo, donde él se ve. La escultura es de un fotógrafo sacando fotos y esas fueron las que pudieron sacar. Las otras 2, como no estaban identificadas y encima era de noche,
no la pudieron distinguir bien y no pudieron extraerla. Pero bueno, vamos a otro tema. Ya este seguirá siendo recurrente si finalmente pues existe ese empeño de volver a sacar, a gastarse dinero en sacar escultura de ese fondo marino. Don Alfredo, al final costó pero salió. Me refiero al segundo tema que vamos a tratar, que es la celebración del Rally Isla de los Volcanes Ciudad de Arrecife. Creo que no se ha quitado el nombre Ciudad de Arrecife, ¿o sí? No, sigue siendo Ciudad de Arrecife. De hecho, Arrecife es la sede principal porque se hacen las verificaciones. Hoy están aquí delante de su oficina, están haciendo las verificaciones de los vehículos y se culminará con una entrega de trofeos mañana aquí en el Parque Islas Canarias y en la Ciudad de Arrecife. Evidentemente lleva el nombre por eso. Bueno, la verdad es que ha habido una montaña de papeles, decía el organizador, para poder celebrarse este rally, esta prueba, que ya recordarán que en la primavera pasada se tuvo que suspender en el último minuto. En este caso, usted como consejero de deporte y que el Cabildo, aunque no es el organizador, sí colabora con este rally, ¿no? Sí, evidentemente nosotros desde el área del Servicio Insular de Deportes lo que sí hacemos es, cada año concedemos una subvención a la Federación de Automovilismo de Las Palmas y al organizador, que en este caso que es el Club EVESPORT, para la organización del Rally Isla de los Volcanes y también en esa misma subvención va implicada la organización del Rally Isla de Lanzarote. ¿Y por qué es tan complejo celebrar una prueba de este tipo? Hombre, porque es lo que todos hemos visto. Pero antiguamente no era tanto, ¿no? Antes no había tanto porque los expedientes no se completaban con la misma exquisitez a lo mejor que se completó este expediente de abril de este año, cuando sucedió la suspensión. Vimos que había un documento que nunca se pedía históricamente para la autorización de esta prueba y se solicita esta vez la implicación del Gobierno de Canarias y del órgano medioambiental, en este caso, para poder autorizar la prueba desde el punto de vista medioambiental, y así se ha hecho. Se hizo esa vez anterior con el inconveniente de que había dificultades con los periodos de nidificación por allá por el mes de abril. Y ahora en este caso, una vez que se presenta la documentación nueva para poder celebrar el rally a finales de este año, en julio, principios de julio de este año, vemos como ahí sucede también lo que vimos, ¿no? En septiembre hay unas lluvias que precipitan otra vez. Se buscaron dadas esas cuestiones, se buscaron unas fechas que no afectara el periodo de nidificación de las aves ni de apareamiento, pero las lluvias de septiembre adelantaron todo el proceso. Y lo que han decidido es acortarlo. Y la decisión que se toma, suprimir ciertos tramos. Hace ya cuando teníamos todo previsto ya para sacar la noticia de la autorización del rally, en este caso, pues hay un escrito del Gobierno de Canarias, del Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que nos dice que, nos apunta, dada el adelanto del periodo de apareamiento de las especies que viven en ciertos tramos, pues nos recomendaban acotar zonas de acceso del público, eliminar ciertas partes de esos tramos y con un criterio yo creo que muy correcto y lógico por parte del organizador y sentados con los técnicos del Cabildo, en vez de buscar algún encaje en esos tramos, se decide quitar directamente los dos tramos para poder no tener ningún tipo de duda. Para evitar problemas, ¿no? En este caso. Y poder celebrarse esa prueba. Pero a mí me da, no sé lo que piensan aquí los contertulios, que este tipo de pruebas cada vez van a ser más complejas de realizarse, a pesar de que hay una gran afición en la isla de Lanzarote. Digo porque ya los organizadores deben estar, como se dice habitualmente en el lenguaje, quemados, ¿no? Con este tipo de... Bueno, lo que sorprende es que antes parece que no se apareaban las ugaras o en este caso no sucedían cosas que ahora sí suceden. Hombre, la verdad que sorprende, pero el espectáculo lamentable que tenemos todos en nuestra retina y que no olvidamos es la no autorización por parte del Cabildo Insular de Lanzarote el año pasado de este mismo rally Isla de los Volcanes. Y es absolutamente lamentable que en ese momento pues, los pilotos estuviesen en la isla de Lanzarote, las escuderías estuviesen en la isla de Lanzarote, y no es hasta ese momento donde la presidenta del Cabildo dice no se va a autorizar el rally en la isla de Lanzarote. Yo creo que fue un antes y un después, evidentemente, en esta prueba deportiva de élite en nuestra isla, y dejó mucho que desear por parte de la presidenta del Cabildo en ese momento, que no cogió el toro por los cuernos en su momento
con antelación, con previsión, y que actuaron de una forma absolutamente lamentable, dándole la espalda al sector automovilístico en la isla de Lanzarote y dando una imagen a nivel nacional e internacional de nuestra isla muy penosa. Es verdad que después estuvieron rápidos y ágiles en intentar tapar esa vergüenza, pero evidentemente la tenemos en la retina. No nos olvidamos de esa concentración ese mismo día que no se autorizó el rally en el Cabildo Insular de Lanzarote. Espero que no vuelvan a suceder imágenes como esa y que, bueno, desearle toda la suerte del mundo a todos los pilotos que van a correr el próximo sábado en la isla de Lanzarote con ese rally, y evidentemente que salga todo bien desde el punto de vista de la seguridad. Antonio, no sé si tú eres aficionado a los rally. No, en tu municipio hay mucha gente. Me gusta el rally, no soy aficionado al rally, pero me gustaría centrar esto en un objetivo que es lo importante. Esto sucede porque la normativa que tenemos actualmente en Lanzarote, por ejemplo, el plan insular data del año 91. Y esto también sucede porque no hay un pacto sobre las políticas que queremos para esta isla. Y al final siempre se enreda cuando llega cualquier tipo de prueba. Esto afecta, estamos hablando del rally porque llega estos días el rally y efectivamente genera un problema económico, también para la gente aficionado y demás. Pero estamos hablando que estamos poniendo un montón de trabas para que la gente, si no se permite con el plan insular actual, poner invernaderos. No se permite, hay zonas que no permiten zonas ganaderas. Hay carreteras de tierra en esta isla que no se pueden asfaltar porque no lo permite. Hay zonas por las que no se puede pasar tubería de agua porque no se permite. El refugio pesquero de la Santa no está dentro del plan insular. Y la verdad que a mí esto me indigna un poco, porque el Partido Socialista, y es mentira lo que han contado, había un borrador del plan insular, trabajado en la pasada legislatura, donde lo llevó precisamente el Partido Socialista, donde participó también el Partido Popular, y donde participó todo el que quiso participar de la sociedad organizada, porque no se hizo... Primero se aprueba la aprobación inicial y luego se empiezan las alegaciones. La consulta. Fue al revés. Se trató de intentar consensuar un documento y que la gente empezara a opinar de tal manera que cuando fuera la aprobación inicial fuera mucho más rápido, ¿no? Pues lo han metido en una gaveta y se empieza de cero. Eso es una catástrofe para esta isla de Lanzarote. Eso es un delito para esta isla de Lanzarote. Porque no hay zonas industriales. Tinajo, hablo de lo más que conozco. Pero hay municipios que quieren desarrollar zonas industriales y no se puede desarrollar. Yo creo que ya está bien. Yo creo que a quien le toca gobernar, ahora le toca el Partido Socialista y que aguante esa vela. Pero cuando le toca a otro, pero yo iría por otro lado y es, oye, ¿por qué no hay un consenso de verdad de las formaciones políticas de esta isla en los temas básicos como pueden ser los planeamientos y adaptarlos? Y así ya no tenemos problemas con el rally. Y luego también hay que pronunciarse. Hay personas dentro del gobierno del Cabildo de Lanzarote que están en contra de los rallies. Eso es así. Por eso se suspendió el del anterior. Sí. El informe este que mandan al gobierno de Canarias y demás, era un informe que lo dijo el propio gobierno de Canarias, que no tenía necesidad de informar. Consultivo. Correcto. Y no era vinculante. ¿Vale? Por lo tanto, lo que se hizo anteriormente estaba dentro de la ley. ¿Vale? Lo digo porque Alfredo hacía antes, no dijo eso, hacía mención al informe, pero que quede claro, todo lo que se ha hecho legalmente. Alguien quiso pedir el informe para enredar la pita y al final llegar a lo que llegamos, crear un problema y poner a Lanzarote a nivel de todo el Estado español, o más allá todavía por lo que eso supone, porque es un deporte que lleva mucha gente, que reclama mucha gente. Entonces, ¿no será mejor que empecemos ya a pronunciarnos seriamente? Mira, yo sí estoy a favor de esto, estoy en contra de lo otro. Porque por donde pasan los rallies, pasan ganados de cabras que salen a pastar. Pasan cuas, de forma ilegal muchas veces. Pasan bicicletas de montaña que vienen aquí a hacer deporte. Pasan gente corriendo. Moto. Yo creo que ya toca tomarse esto un poquito más en serio. Bueno, lo cierto es que la verdad es que todo este problema hemos perdido la categoría de ese rally, que yo no es que sea de los que sea muy aficionado, en su día lo fui, iba a los rallies, pero realmente creo que aquí lo que se trata es de saber si se pueden hacer o no se deben hacer este tipo de pruebas y si se hacen, cómo tienen que hacerse, ¿no? Yo creo que aquí es donde tiene que hacerse el planteamiento. Pero lo cierto es que, si no me equivoco, después ya me lo confirmará Alfredo, es que precisamente se ha perdido la categoría que consiguió, decía precisamente el alcalde de Tinajo, que hubo muchas dificultades para conseguirla y ahora se nos la ha quitado, ¿no? Sí. Digo, para ser puntuable al Campeonato Mundial. Esta autorización troceada del rally, porque no es el rally que se consiguió al principio, sino han eliminado una serie de tramos, acortado otros, limitado otros, viene a dar muestras de lo que algunos dijimos en la anterior polémica del rally, es que hay consejeros que van al Cabildo a ver pasar los días.
porque este trabajo que se ha hecho ahora y que finalmente ha acabado con la autorización de un rally, con determinadas limitaciones, con determinados tramos en los que se prohíbe y demás, se podía haber hecho en el rally anterior y no hubiéramos pasado por el espectáculo dantesco y la vergüenza en el mundo del motor que pasamos como destino para este tipo de pruebas. Porque ese desprestigio que el Partido Socialista y Podemos provocaron en el rally pasado, difícilmente se va a poder inventar en el futuro. Y oye, bienvenido sea que se celebre en diciembre un rally de tierra en la isla de Lanzarote. Pero ¿quién va a asumir las responsabilidades del dinero y del buen nombre de esta isla que se perdió en el pasado? Porque repito, no es que el organizador fuera una semana antes con un proyecto y les dijera, oye, autorícenme esto. No, no, no. Se presentó en tiempo y forma. Y el Cabildo, Partido Socialista, Podemos, no hicieron su trabajo para que ese rally pudiera ser autorizado, como ha sido ahora. Algunos llegaron a decir que era inautorizable un rally de tierra en Lanzarote. Los mismos que lo dijeron, hoy están firmando un permiso para autorizar este. Repito, en política hay una cosa que es muy importante, que es no engañar y faltar a la verdad a la ciudadanía, porque nos debemos a ellos. Y o bien, ahora se saltaron las normas, o bien nos engañaron cuando dijeron que eran las normas las que no permitían el rally en el anterior intento por parte de la Federación. Nos quedan 5 minutos y nos queda un tercer tema, pero me gustaría que tú respondieras, aclarar, pero solo te vamos a dejar a ti porque ya tenemos que ir a otro tema. Vamos a ver, anteriormente el rally que se suspende, evidentemente a nadie le gusta suspender una prueba de la magnitud del rally de los volcanes, en abril, en el mes de abril. Y coincidieron cuestiones que, como bien ha apuntado Antonio, documentos que se solicitaron, que son documentos que no son vinculantes, pero sí condicionan la decisión de un técnico medioambiental del Cabildo y que nadie es capaz de tomar cuando hay presiones externas con amenazas de ir al juzgado con un documento, un expediente por la autorización de un rally que cumplía en ese momento o incumplía con las condiciones que establecía el órgano medioambiental referente a la nidificación de las aves. A partir de ahí se inicia una etapa nueva, Antonio, que es que no había aparecido nunca en el Cabildo Insular de Lanzarote. Si cualquiera coge los expedientes anteriores, ve que faltan estos órganos y que en muchas ocasiones se incumplía con eso que estaba reflejado en la ley antes, en aquel entonces. Digamos, porque a lo mejor no se pedían los papeles, no se hacía la consulta en aquello que te iban a decir que no. Que no es vinculante, claro, exacto. O sea, en lo que tú sabías que te iban a decir que no se hacía esa consulta. Ahora se ha hecho, se ha tenido que hacer y ha saltado esta vez. Pero lo que dice Antonio tiene cierta razón. Claro, pero es que Lanzarote lo que no puede tener no solo ya en rally, sino en 1000 cosas, problemas porque pide informe y dicen que no, si consulta. Por eso es lo que estamos ahora. Hay otro debate, que ese sí que también lo pongo sobre la mesa. Es un debate quizá más interesante a lo mejor que un debate de saber si se autoriza, si no se autoriza un rally. Que es qué es lo que quiere hacer Lanzarote, reserva la biosfera, con todas estas modalidades deportivas que están sujetas a un planeamiento insular y a unas condiciones de reserva de la biosfera. Sí, pero un planeamiento que está obsoleto completamente, y tú lo sabes. Está obsoleto, pero es del año 91, pero es el plan insular que nos ha permitido llegar hasta donde hoy como estamos, sin un exceso de camas. Es que el plan que teníamos anteriormente... pero solo no se puede tratar el tema del exceso de camas, porque por ahí está bien. Eso se puede ver pero como dice, los granjeros, a mí me vienen a mi casa granjeros que le ha puesto el Cabildo una multa por el señor tratar de salvar una finca y tratar de salvar 4 ovejas. Con un camino de tierra, hoy en día con el plan insular en la mano, hay algunos que si va a los informes y a la legalidad, no lo puede arreglar. ¿Quién sancionaba antes? Con la ley que teníamos, que no es de ahora, es del 91, ¿quién sancionaba? Nadie, porque no se miraba, no se veía cómo se podía sancionar. Ahora se ha llegado, se ve que lo que está es objeto de sanción y se están aplicando ciertas sanciones que, bajo mi punto de vista también, desde el punto de vista ciudadano, son ciertamente injustas porque son quien mantienen el paisaje. Que el debate tenemos que sentarnos y empezar a regular ya no solo el plan insular, sino a lo mejor la red viaria de caminos de tierra que tiene el Lanzarote, incluirlas dentro de un documento que le dé cobertura legal a todas las pruebas deportivas que se desarrollan en nuestra isla, no solo las rally, sino las trail, las mountain bike, todas, y después también de la misma manera hacerlo con el sector agrícola y ganadero. Esperemos que la próxima legislatura de verdad sea la legislatura de donde se saquen los planeamientos, pero ya parecía que iba a ser esta y al final... De todas formas, le digo, el planeamiento está aparcado, un planeamiento obsoleto y un planeamiento que necesita muchísimas mejoras porque el volumen de crecimiento que tenía el plan insular no era... Mire, ya no nos queda tiempo, me están diciendo, pero voy a darle 2 minutos más, me lo quitaré del mío
bueno, será ya mañana, porque mañana no, el próximo lunes. Pero lo que quería tratar era, yo creo que una buena noticia, porque a nosotros y a este medio de comunicación les gustan las buenas noticias. Contrariamente a lo que parecen y dicen algunos, en este caso yo creo que ha sido una excelente noticia la comunicación que hizo el Cabildo de Lanzarote a través de su presidenta, Dolores Corujo, de que ya hay un dinero comprometido, pero no solo comprometido, sino que va a ejecutarse, porque muchas veces se comprometen los dineros, pero después no se ejecuta, se va a ejecutar una obra que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, una obra de infraestructura, en este caso hidráulica, que es la de la ampliación y mejora de la red de la depuradora de Arrecife y la de Tía. En este caso, usted como miembro del gobierno del Cabildo, ¿es cierto que esta obra va a empezar ya, por lo menos la del Ayuntamiento de Arrecife? En enero está previsto que inicien la obra, hay unas reuniones con Aquae, que es la empresa que va a estar al frente de esta obra, de esta ejecución de esta obra. Una empresa pública, digamos. Una empresa pública de agua, que valorada en torno a los 16-17 millones de euros, que va a ser un antes y un después de las aguas recuperadas en el municipio de Arrecife. Y al mismo modo, pues la que se pretende también en la zona sur, en Tías en concreto, es un poco más cara, creo que está en torno a los 20 millones de euros, si no me equivoco, y tiene un plazo para poder empezar a ejecutarse en 6-7 meses si las cosas van. Es decir, que este año podría, el próximo año podría empezar la obra de Tía. Están comprometidos en un 60-40, 60 por parte del Estado, 40 por parte de recursos de la administración local del Cabildo, y a partir de ahí pues empezaremos con este año de Arrecife, en enero aproximadamente, y en Tías también, si no me equivoco, están a los plazos en 6-7 meses más, ¿no? Jacobo, tú fuiste consejero de Obras Públicas, me imagino que esto no era un tema de obras públicas, esto era un tema de agua, del consorcio, pero sin duda para mí es de las mejores noticias que hemos tenido durante estos 4 años. Sí, está claro que todas las noticias que sean vinculadas a la inversión, bienvenidas sea para la isla de Lanzarote. Es verdad que hemos perdido un mandato, sobre todo en materia de saneamiento, por parte del Cabildo Insular de Lanzarote. Como bien saben, la presidenta del Cabildo es la máxima responsable en el Consorcio Insular de Agua. Saben que el Cabildo tiene tiene la mayor parte de participaciones, del porcentaje de participaciones en el Consejo Insular de Agua y en el consorcio, y sí he echado en falta que no haya dado un golpe en la mesa cuando haya sido necesario. Por ejemplo, hemos visto imágenes lamentables en Arrecife con esas alcantarillas volando por los aires, en Playa Blanca, en Puerto del Carmen, en Las Cucharas, cerrándose playas por la falta de actuación por parte de la presidenta del Cabildo, y evidentemente ha habido una falta de respuesta. Que esto, bienvenido sea la inversión para los municipios tanto de Arrecife como de Tías, pero se podía haber hecho más en materia de saneamiento en este mandato y no ha podido ser. Ya poco queda para que finalice el mandato, y sí es cierto que los ayuntamientos que tienen un porcentaje mínimo en el consorcio, la mayoría lo que desean es que se le hubiese dado una solución al saneamiento. Estamos viendo el charco San Ginés, como cada 2x3 está con esas imágenes lamentables de aguas fecales, y la presidenta, evidentemente la responsabilidad también de cada uno de nosotros de no tirar toallitas en este caso al váter, y porque al final ocasionas una obstrucción en los EVA, en las estaciones de bombeo. Yo creo que el Cabildo debería hacer una campaña, y eso no sé si le corresponde al Cabildo Gobierno de Canarias, pero una campaña porque es generalizado. Eso es una de las piezas, pero la pieza fundamental es la falta de diligencia, la falta de gestión en materia de saneamiento por parte del Cabildo Insular de Lanzarote. Un minuto, Antonio, no tenemos más. No, básicamente que... ¿Vale más tarde que nunca? Sin duda, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que hay parte de los fondos que tienen que venir del Estado, vienen del Estado, y ahí los que han gobernado en el gobierno de España no han estado finos muchas de las veces, ni muchas veces también el gobierno de Canarias, y no hablo de partidos, hay a veces cargos intermedios que son un poco atravesados en estos asuntos. Y luego, una cosa importante, el consorcio, las competencias de agua son municipales, de los ayuntamientos, delegadas en el consorcio. Y yo reconozco que echo de menos a veces a los ayuntamientos reclamar lo que por ley le corresponde y de justicia. Por ejemplo, está planteando un tema Jacobo García, pero yo planteo, por ejemplo, lo que estamos viviendo en Tinajo, y los veo muchas veces con un nivel... En Tinajo hay depuradora, ¿no? Sí, en la Santa, que... ¿Y funciona bien? Fatal.
La trama está rota y si no han actuado y lleva unos años, pero de tener zonas 2 días agua a la semana, ahora pasando a 1. Y ahí sí los ayuntamientos, sea del color político que sea, además la corporación completa tiene que seguir lo que le corresponde al consorcio, porque para eso la competencia es municipal y entre otras cosas tiene obligación el consorcio de dar respuesta a sus obligaciones. Esa era una obra que creo que estaba en los planes de Coalición Canaria, pero como salió fuera del gobierno no pudo acometerla. Pero bueno, por lo menos ya la ha cometido el nuevo grupo de gobierno. ¿O va a empezar a acometerla? Bueno, yo después de que doña María Dolores Corujo fue y se puso la foto con la pala poniendo la primera piedra y última de la residencia de mayores de Taíche, o de que mandaron al cerrajero del Cabildo a hacer las copias de las llaves de las viviendas públicas que iban a entregar en Maneja y todavía ni siquiera han licitado, yo no pondría todo ese contento sobre los anuncios de doña María Dolores Corujo y don Carlos Espino con respecto a las obras que se van a realizar. Ojalá esta vez el anuncio sea verdad y no vuelva a ser una primera piedra o una foto preelectoral, porque las obras mejor venderlas cuando están hechas y funcionando, porque ahora a ver si va a haber un problema con el contrato o con el no sé qué o con el no sé cuánto, y volvemos a tener lo que hemos tenido en estos 3 años, que es cero inversión en la isla de Lanzarote. Autorizaciones, porque 76 millones de euros del presupuesto del Cabildo de Lanzarote de remanente, de dinero que no invirtieron, que 70. no gastaron, que fueron incapaces de ejecutar. 76 millones de euros. ¿Que no se invirtieron? Que no se invirtieron, no tienen capacidad gestora. Bueno, eso será otro tema que vamos a hablar, porque también estamos planteando esta posibilidad de hablar de las enmiendas que se habían presentado a los presupuestos insularizados del Gobierno de Canarias, pero esto será para otro día. Nosotros nos vamos ahora a despedirnos. Don Antonio. Un placer, muchas gracias. Don Alfredo. Muchas gracias por estar aquí, también a Yede Eugenio, también a Jacobo Medina. Gracias a ustedes. Y nosotros el lunes estaremos aquí a la misma hora. Buenas tardes.